Piali, qué bien que estás aquí en la segunda parte. Bueno, decíamos que Iscuintli nos habla de la lealtad, la amistad, la generosidad, em, pues ese gusto por la vida, porque los perritos, por eso es la expresión de andas de pata de perro. Pues sí, porque ellos salen a explorar el mundo, el camino, hacen nuevos amigos y regresan otra vez a su, ahora sí como dice la canción, vuelven a ese lugar donde amó la vida, a su hogar. Y si a veces, no sé, ustedes han visto muchas historias de la fidelidad de los perros, ¿no? De estos animales tan maravillosos que incluso eran enterrados con sus dueños porque pues ellos siempre están conectados a ese ser con el que conviven. Hay algunos que cuando su dueño muere, pues ellos se quedan muy tristes y otros pues regresan de donde anden buscando a su familia. Así que bueno, pues yo les quiero leer un poema muy bonito que encontré sobre la amistad, ahorita que estamos pues recordando todos esos valores a través de este Tonali Macuili Iscuintli. Es un credo a la amistad, así la titula la autora Elena S. Oshiro y dice así: creo en tu sonrisa, ventana abierta a tu ser. Creo en tu mirada, espejo de tu honestidad. Creo en tus lágrimas, signo del compartir, alegrías o tristezas. Creo en tu mano siempre extendida para dar o recibir. Creo en tu abrazo, acogida sincera de tu corazón. Creo en tu palabra, expresión de lo que quieres o esperas. Creo en ti, amigo, así simplemente en la elocuencia del silencio. Bueno, pues un abrazo a todos mis amigos, a todas mis amigas, a todos esos seres maravillosos que han compartido conmigo su tona, sus experiencias, y así como estos perritos nos vamos haciendo una comunidad más unida, vamos compartiendo, nos vamos defendiendo, porque de verdad que los perritos cuando andan juntos se defienden unos a otros. Dicen, ay, mira la jauría de perros. Pues sí, pero van juntos, contentos. Y bueno, pues emulemos a los perros en ese sentido, a los iscuimej, en ese valor de la lealtad, pues el perdón, ¿no? Y sobre todo las ganas de explorar y tener nuevas y mejores experiencias. El conjuro dice así: Nejni Macuili Iscuintli, yo soy 5 perro. Hoy yo mismo soy 5 perro. Yo voy más allá de la vida. Voy al Mictlán y regreso con todas las respuestas para crear mi realidad, mi verdad cuando despierto. Soy el amigo de corazón, el ser transformado, purificado por Mictantecutli. Con Tlazolteotl voy tejiendo mi destino, me aventuro a nuevos caminos. Yo hoy mismo soy el compañero leal, amoroso, que escucha, que pone atención, que acompaña, que a veces guía y sobre todo que sabe hacer comunidad. Un placer compartir. Agradezco mucho que estés aquí en mi canal Lili Caltonac. Suscríbete, dame un like y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Estamos aquí para hacer una gran comunidad, gran atado de guerreros con corazón tonado, que acompañados de Iscuintli vamos a ir al Mictlán y allá vamos a construir nuestra realidad. Y aquí lo haremos a través de la cuenta Tonalpowali, que nos da certeza. Miren, en el conjuro notaron que dije hoy yo mismo soy, porque hoy toca ser 5 perros, mañana seremos otro arquetipo y así sucesivamente. No, de crear expectativas. A veces nuestras expectativas cuando no se cumplen nos desilusionan. Mejor vamos día a día, emulando los valores que nos ponen los signos, en este caso Iscuintli. Hay que ser buenos amigos. Si todos sabemos que la amistad nace
por la confianza, entonces que la duda no destruya nuestra amistad. Si sabemos que los amigos son esa familia que elegimos, bueno, pues hay que querernos mucho, hay que comprendernos, hay que acompañarnos en este camino maravilloso. Así que bueno, pues otro anuncio que te quiero hacer es que le des a la campanita ¡tilín! Para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos pronto. Recuerda que Lilica Altonac es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Somos amigos como estos bellísimos Esquimij de Colima. ¡Timota! Se caen.